Queridos hermanos y hermanas, les comparto el Evangelio de este día lunes de la tercera semana de Cuaresma. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pasando en medio de ellos, Jesús continuó su camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos ante un evangelio verdaderamente tenso. A Jesús, que lo llevan al borde de un despeñadero, de un lugar escarpado, con el deseo de que se fuera de la ciudad y probablemente con la intención, como dice el texto, de despeñarlo. ¿Qué sucedía? Jesús les hablaba una y otra vez la verdad. ¿Y cuál era la principal verdad? Que Dios es Padre. Y esto era lo que más les costaba comprender al pueblo de Israel de aquella época. Que Dios es Padre. Y como tal quiere relacionarse con nosotros. Dios es un Padre que ama incondicionalmente y quiere de nosotros, sus hijos e hijas, que lo amemos con todo el corazón. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, Dios envió a sus profetas para mostrarle al pueblo de Israel cómo era este amor de Dios. Y lamentablemente estos no supieron acogerlos. No fueron capaces de abrirse al amor divino. No fueron capaces de salir de esa lógica que veíamos en el Evangelio de ayer, mercantil. Yo te ofrezco un sacrificio y tú me das, para entrar a la lógica de la gratuidad del amor. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo, pero lamentablemente, al igual como aconteció con todos los profetas, no lo supieron acoger. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el que Dios había elegido en los comienzos del Antiguo Testamento, tenían sus ojos y su corazón cerrados. Es por eso que Jesús hoy en el Evangelio les dice: les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a una viuda de otro país, Sidón. Por eso es que les dice que había muchos leprosos en la época de Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, de otro país, del sirio. Porque ese país, ese pueblo, no era capaz de ver la misericordia de Dios, el amor de un Padre Dios que ama incondicionalmente. Estamos caminando hacia la Pascua y eso es lo que veremos cuando lleguemos a Semana Santa. Un Jesús que incansablemente intenta mostrar a la humanidad un Dios que es Padre y que tanto ha amado al mundo que envió a su Hijo para que diera la vida. Y un pueblo que tristemente, con un corazón cerrado, no supo acogerlo. Pidámosle al Señor que nos regale a nosotros la gracia de comprendernos profundamente amados y de vivir también nosotros como verdaderos hijos e hijas de Dios, amando. A todos les deseo un día
Muy bendecido. Un saludo desde su parroquia, Natividad del Señor.